Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Como les decía yo hace un momento, hemos estado hablando de las emociones y el cristiano, hemos hablado de la conciencia, hemos hablado de la gracia, hemos hablado de la fe. Terminamos hace una semana, la semana pasada, terminamos la serie de El Gran Mandamiento, algo que era demasiado importante saber cómo es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios quiere de cada uno de aquellos que nos decimos que somos sus hijos. Y fue un estudio, una serie muy importante, muy interesante, muy confrontativa también, porque muchas veces creemos que somos hijos de Dios, mas sin embargo en el gran mandamiento nos dimos cuenta que nos falta muchísimo por hacer lo que Él nos llama a hacer, y que es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Entonces, de verdad fue un estudio muy nutritivo para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. El día de hoy, la serie se llama El crecimiento espiritual. O sea, la serie se va a llamar El crecimiento espiritual. Y el estudio del día de hoy, el estudio número 1, se va a llamar De la niñez a la madurez. De la niñez a la madurez. Creo que va muy entendible cuando hablo del crecimiento espiritual, pues para crecer, para madurar necesitamos crecer, no nos podamos quedar en niños, y esto es lo que vamos a ir aprendiendo a través de estos estudios. No sé cuántos estudios vamos a hacer, quizá unos 10, 11, 12, no sé, pero sí lo más importante y lo que sí sé es que nos van a ayudar a confirmar nuestra salvación, a confirmar nuestro nacimiento nuevo y a poder también corregir lo que hemos estado haciendo mal. Así que Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14 dice de esta manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si ustedes se dieron cuenta, inicia el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Cuando el escritor de Hebreos, volvemos a repetir que Hebreos no tiene un escritor conocido, muchos creen que es Pablo, pero no se sabe. El escritor de Hebreos dice, hay muchas cosas que explicar, y quienes conocemos del libro de Hebreos, o cuando estuvimos viendo la serie del libro de Hebreos, estuvimos viendo que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, cómo cambió el sacerdocio según el orden levítico al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y también cómo fue cambiando todo, que no es por obras, no es por guardar la ley, etcétera, y etcétera. Entonces, el escritor de Hebreos llega un momento en que les dice, he hablado mucho, pero estoy viendo que no hay entendimiento. ¿Y por qué no había entendimiento? Porque muchos únicamente se estaban enfocando en el Antiguo Testamento, en las leyes, en los reglamentos, pero no habían entendido lo que era el crecimiento espiritual. Y esto es lo que nos está llevando, o me lleva a mí, a hablar el día de hoy acerca del crecimiento espiritual. Si nosotros no crecemos espiritualmente, no vamos a madurar, no vamos a poder discernir, no vamos a poder amar a Dios con toda la mente, y no vamos a poder seguir creciendo en santidad, que es lo más importante, en santificación y en entendimiento de la palabra.
Recuerden que la palabra no es llevarse a cabo por emocionalismo, sino es llevarla a cabo con entendimiento, con razonamiento. Y por eso es importante el día de hoy esta nueva serie llamada El Crecimiento Espiritual, la cual, o sea, esta serie nos debe de llevar, el propósito de esta serie es que nos debe de llevar a una total seguridad de nuestra salvación. Aquí en esta serie que vamos a iniciar va a abrirse, como siempre en todos los estudios que hemos llevado, se va a ver una división. Los verdaderos hijos de Dios y los que creen que son hijos de Dios, pero no lo son. Por eso es que es tan importante, porque nos va a llevar a los hijos de Dios a esa seguridad de nuestra salvación, a una total seguridad de nuestra redención, a una total seguridad de nuestra libertad verdadera y a una total seguridad de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. O sea, no es de que voy a alcanzar la salvación, sino que ya soy salvo y me lo va a confirmar todo este estudio y los estudios que hemos llevado atrás en los estudios pasados, y de esta manera podemos estar seguros que nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida, lógicamente, desde antes de la fundación del mundo. Así que en este primer estudio, que se llama De la niñez a la madurez, sí quiero aclarar que no estoy hablando de la niñez y la madurez literal. Que quede bien claro eso. No voy a hablar de que, a ver, como Pablito está pequeñito, bueno, vamos a esperarlo hasta que crezca. No, es una madurez espiritual, es un crecimiento espiritual donde cada uno de los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad y la obligación y el mandato de crecer y madurar. No nos podemos quedar niños por todo el tiempo, por toda nuestra vida espiritual. ¿Y por qué también es importante esta nueva serie que vamos a iniciar? Por causa de los últimos tiempos. Por causa de los últimos tiempos, por causa de la multitud de doctrinas y por causa de que Satanás y sus ministros, los ministros de Satanás, cada día se están poniendo más y más al día. Están tratando de desviar a todos los que nos decimos cristianos. Pero habemos quienes estamos bien seguros de nuestra salvación y no va a ser tan fácil que nos confundan. Entonces, por esta causa, nosotros vamos a iniciar este estudio para que nosotros tengamos esas armas espirituales para podernos defender. Recordemos, antes de continuar, recordemos que tenemos dos naturalezas. Creo que ya casi la mayoría lo sabemos, que hay dos naturalezas en nosotros. La naturaleza carnal o la naturaleza animal, como lo dice la palabra de Dios, y la naturaleza espiritual. Amén. Únicamente los hijos de Dios, únicamente los salvos, únicamente los que hemos nacido de nuevo, tenemos esas dos naturalezas. Los que no son hijos de Dios únicamente tienen la naturaleza carnal. Pero los hijos de Dios tenemos dos naturalezas. Por eso es que hay esa lucha entre la carne y el espíritu. Mas, sin embargo, gracias a la palabra de Dios, nosotros vamos creciendo espiritualmente y vamos madurando, y ya no tan fácilmente todos esos vientos de doctrinas, todas esas artimañas del enemigo nos podrán desbalancear o sacar del camino. Dice en Juan: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 6 y 7. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando con un maestro de la ley, con Nicodemo. Y la mayoría de los que conocemos esta historia, sabemos que aún Nicodemo, siendo un maestro de la ley, no entendía lo que era lo espiritual, no entendía lo que era el nacimiento nuevo, no entendía y decía: ¿cómo yo con la edad que tengo voy a tener que entrar otra vez al vientre de mi madre? Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo hace esa división para que cada uno entendamos de qué se trata el caminar en Cristo. ¿Qué le dijo? La carne, carne es,
el espíritu, espíritu es, y si tú no entiendes todo esto, me estás dando a entender o me estás afirmando y confirmando que estás en la carne y no en el espíritu. Entonces, ¿qué necesitaba Nicodemo? Ya no conocer más escritura, sino más bien nacer de nuevo y entender la escritura. O sea, no es lo mismo conocer la escritura a entender la escritura. No es lo mismo leer la escritura a escudriñar la escritura. Y por eso muchos crecían en ese tiempo, caminaban en ese tiempo y hasta el día de hoy en ignorancia. Tristemente sigue habiendo mucha ignorancia espiritual porque muy pocos han nacido verdaderamente de nuevo. Así que para entender acerca del crecimiento espiritual y de pasar de la niñez a la madurez, es necesario que no olvidemos que los únicos que pueden crecer y madurar son los que han nacido de nuevo. Nadie de los que no han nacido de nuevo van a poder crecer y madurar. Por más Biblia que lean, por más Biblia que aprendan, por más Biblia que se aprendan toda la Biblia de memoria, mientras no nazcan de nuevo no van a poder crecer ni madurar. Crecerán y madurarán en conocimiento carnal, pero no van a poder crecer y madurar en espiritualidad, en santidad, en santificación y en agradar a Dios. No van a poder. ¿Por qué? Porque la carne es. Así que también tenemos que recordar que los que no son nacidos de nuevo no entienden la palabra. No es revelada la palabra, por más que la lean. Recordemos que un muerto no puede hacer nada. Y los que están en la carne, sabemos que están muertos espiritualmente. Ellos no pueden crecer, no pueden madurar y lo único que pueden hacer muy bien, y es lo que hacen los muertos, es no hacer nada. No hacer nada. Un muerto, por más que le estés diciendo que reviva o que despierte o que entienda, no va a entender nunca. Y el muerto espiritual es lo mismo. Por más que le digas, ¿sabes qué? Es que esto no es agradable a Dios, no lo va a entender, lo va a seguir haciendo. Así que aclarando esto, ahora sí vamos a poder continuar con nuestro estudio, que también quiero aclarar, es dirigido a los espirituales. El día de hoy vamos a hablarle a los espirituales, pero a los carnales, porque hay gente carnal, aquí también se les va a tratar de explicar por qué no entienden lo que Dios les está pidiendo. Así que hoy vamos a hablar a los espirituales. Este estudio es para los que han nacido de nuevo, pero tristemente muchos o algunos se han quedado niños y siguen siendo infantiles. No crecen y por lógica, si no crecen, tampoco maduran. Pero ¿por qué muchos no maduran? Yo no sé si tú te has hecho la pregunta esta. ¿Por qué muchos que son hijos de Dios o que dicen ser hijos de Dios, por qué no maduran? Si ya deberían de madurar. El escritor de Hebreos es lo que dijo, ¿verdad? Necesito volver a empezar, volverles a dar la leche espiritual, porque no maduran, no crecen. Y tristemente lo estamos viendo en estos días. Mucha gente se está quedando en la niñez espiritual. No crecen, no maduran, no avanzan, siguen en lo mismo, y lo peor de todo es que muchos retroceden o se quedan ahí. Como dicen por ahí, se quedan en stand-by. Así que, mis hermanos, la madurez espiritual, tristemente, muy pocos la están viviendo, y no es algo que sea nuevo en esta época de tantas doctrinas y tantas confusiones. O sea, no vayan a creer que, es que me tocó vivir en el año 2025 y por eso no maduro, pastor. No, esto es desde el principio. Desde Adán y Eva siempre ha pasado lo mismo. Número 1, no maduran por necedad. No es por ignorancia todos, aunque algunos no maduran por ignorancia, la gran mayoría no maduran o no quieren crecer o no quieren madurar por soberbia. ¿Tú qué me vas a enseñar?
¿Tú qué me vas a decir? Si yo tengo más años, si yo ya tengo más conocimiento, si yo me he ido a estudiar a los mejores seminarios. Y mucha gente se ha quedado en eso por no querer entender la palabra de Dios y creen que con un papel es más que suficiente. Mas, sin embargo, pues yo no vi a ninguno de los apóstoles que haya recibido algún certificado de aprobación. Así que lo más importante no es el certificado, sino es el nacimiento nuevo. También lo que podemos ir viendo es que la niñez y la madurez es algo que viene desde que Dios creó al hombre. ¿Qué fue lo que hizo o lo que podemos mostrar en Adán y Eva cuando decimos, no, pero si Adán y Eva pues ya estaban maduros? No, estaban adultos, eran grandes. Dios los creó ya con una edad madura, pero eso no quiere decir que ya estaban maduros espiritualmente, ni que ya habían crecido espiritualmente. ¿Y qué es lo que sucede con Adán y Eva? Que ellos creyeron saber más que Dios, se rebelaron y esa rebelión los llevó a la muerte espiritual. Entonces, si nos damos cuenta, el egoísmo y la revelación, el rebelarse con B grande, es uno de los problemas más grandes de la falta de crecimiento espiritual. Cuando alguien te quiere enseñar, tú necesitas ser dócil para entender. A ver, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Voy a escuchar lo que me quieres enseñar porque lo más seguro es que ando mal o necesito enderezar mis pasos. Y es lo que sucedió con Adán y Eva. Adán y Eva ya tenían, ahora sí que la guía para crecer y madurar espiritualmente. Adán y Eva tenían todo en sus manos para poder crecer y madurar espiritualmente porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Dios hablaba todo el tiempo con ellos. Por eso es que les digo que vamos a hablar acerca de quién, de los espirituales. Porque no podemos decir, es que Dios no me habla, es que yo no entiendo a Dios, es que Dios no está conmigo. Claro que está contigo. Si tú eres hijo de Dios, Dios está contigo. Y Dios diario te está hablando. Y Dios diario te está confrontando. Dios también te está consolando. O sea, porque muchos creen que nada más es Dios de amor. No, también es Dios de justicia, un Dios que reprende, un Dios que disciplina, un Dios que guía. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Adán y Eva? Pues dijeron, pues sí, será todo esto Dios, pero yo quiero más sabiduría. Y eso fue egoísmo y rebelión. Creyéndose ser más sabios que Dios, le hicieron caso a la serpiente, se rebelan, desobedecen y ahora estamos pagando las consecuencias todos nosotros. Así que no es falta de conocimiento que no puedo madurar. Es más que nada egoísmo, rebelión y no querer crecer. No, es que estoy así bien. ¿Para qué voy a crecer? ¿Para qué más Biblia? ¿Para qué más entendimiento? Es que entre más vaya yo a saber, pues Dios me va a confrontar más y Dios me va a exigir más. Tienes una obligación. Imagínense un niño natural que dijera eso. No, mejor no quiero crecer porque yo no quiero estudiar. No, yo no quiero crecer porque yo no quiero ir a la escuela. No, yo no quiero crecer porque yo no quiero trabajar ni casarme. ¿Ustedes creen que se va a quedar niño siempre? Va a crecer porque esa es su naturaleza. Tiene que crecer forzosamente. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros no podemos detener nuestro crecimiento espiritual. Y muchas veces no creces espiritualmente, no maduras espiritualmente porque no quieres. O sea, no es la responsabilidad del pastor. El pastor tiene una responsabilidad y ahorita vamos a hablar más adelante. Pero la mayor parte de la responsabilidad la tiene uno como cristiano. ¿Por qué? Porque ya tengo nuevamente al Espíritu Santo de Dios que ya no tenía yo o que no tenía yo porque nací muerto espiritualmente. Entonces, el tener yo el Espíritu Santo de Dios es lo mismo cuando un bebé nace. Un bebé nace y ¿a poco no pide de comer? Cada ratito. No te deja descansar. Bueno, eso dicen. Yo no fui mamá.
Pero dicen que no los dejan descansar y despiertan y despiertan y despiertan y despiertan. Parecen relojitos. Y piden y piden y piden de comer. ¿Por qué? Porque nacieron literalmente. Ahora nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido espiritualmente y por lógica y por la nueva naturaleza deberíamos ¿de qué? Querer comer. Querer comer. Quiero comer, quiero comer, quiero comer, quiero comer. Pero empieza la deficiencia alimenticia espiritual. No, es que no me gusta. No es que vaya yo a engordar. No es que el Señor vaya a pedirme de más. No es que me exige. No es que yo no quiero ser ministro. No es que yo no quiero ser esposa de pastor. Es que yo no quiero estar en la alabanza. Es que yo no quiero ser maestra de niños. Es que yo no quiero servir como diácono. Es que... Y empiezan a poner peros. Pero creen que con eso se van a poder librar. Y no. No. Porque Dios te va a pedir cuentas el día que estés delante de su presencia. Muchos prefieren seguir siendo niños porque creen que de esa manera pueden evitar la reprensión de Dios. Es que yo no lo sabía, Señor. No, sí lo sabías. Desde que llegó el Espíritu Santo de Dios a ti, mi espíritu, le va a decir el Señor, desde ese día sí sabías lo que era malo y lo que era bueno. Lo que era correcto y lo que era incorrecto. O sea, no digas que no lo sabías. Así que la Biblia, para que no digan que yo lo estoy diciendo, les voy a citar Eclesiastés. Dice así: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así, mis hermanos, que voy a darles a entender este versículo, Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué te está dando a entender? Que no vas a poderte ocultar de Dios. No vas a poderle decir que fue ignorancia. No le vas a poder decir, ay Señor, es que el pastor no me lo enseñó. Y te va a decir, bueno, el pastor no te lo enseñó, ok, ¿y qué hiciste? No, pues es que yo quería mucho a mi pastor y no me quise salir de la iglesia. No, tu pastor no te enseñó, vete a otra iglesia donde te den el alimento espiritual. No te puedes quedar en ese lugar donde estás teniendo anemia espiritual. O sea, no podemos quedarnos en un lugar donde no hay crecimiento espiritual, donde no nos enseñan a madurar espiritualmente. Entonces la obligación, si el pastor no te enseña, busco en otro lado, hasta que llego donde me dan el alimento sólido. ¿Sí? Así que, mis hermanos, Dios va a juzgarnos de todo hasta lo que decimos que está encubierto. Y así que nadie puede decir que fue ignorancia. Tampoco nadie va a poder decir que no lo sabía o que no le enseñaron. Porque todos tenemos el mandato de crecer y madurar y de buscar la verdad. ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías que tenemos un mandato de buscar la verdad? ¿Sí sabías que tenemos un mandato de crecer? ¿Que tenemos un mandato de madurar? ¿Que tenemos un mandato de que si no estoy en el lugar correcto, de salir y de huir de en medio de ellos? O sea, no podemos ponernos con Dios y decirle, es que yo no lo sabía, Señor. Dice en el libro de Primera de Crónicas, busquen a Jehová y su poder. Busquen su rostro continuamente. Amén. Primera de Crónicas 16:11. ¿Qué significa buscar a Jehová? Buscar sus mandatos, buscar su rostro, buscar qué es lo que quiere, buscar qué es lo que quiere, Señor. ¿Que me quede yo niño? No. Que madures, que crezcas, que avances, que me sirvas, que dejes todo, tu tierra y tu parentela, que vendas todo y me sigas, que me obedezcas, que hagas lo que yo te estoy pidiendo. Eso es crecimiento, mis hermanos. Eso es madurez. Creo que no, los que recuerdan cuando hablé acerca de Abraham, el primer mandato que le pidió el Señor es, deja tu tierra y tu parentela y sígueme. Amén. Y agarró Abraham, dejó todo y se fue. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero, ¿qué creen? Fue creciendo y madurando. Sí. Si ustedes conocen la historia de Abraham, Abraham negó que Sara era su esposa. Abraham, se equivocó muchas veces.
Mas sin embargo, cuando llegó a la madurez espiritual, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Sabes qué? Entrégame a tu hijo. Y se lo entregó. Es lo mismo con cada uno de nosotros. No te va a pedir el Señor que mates a tu hijo, eso tenlo por seguro. ¿Sí? No te lo va a pedir que le entierres el cuchillo ni nada. Pero sí te va a pedir que dejes de amar más las cosas terrenales. El que ame más padre o madre no es digno de mí. El que ame más a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus familiares no es digno de mí. Y no te está hablando de matarlo, simplemente te está hablando de que primero tienes que crecer espiritualmente y ya después vas a poder amar a tu prójimo. Entonces yo voy a crecer espiritualmente, necesito crecer espiritualmente, pero ¿cómo voy a crecer si no quiero crecer? ¿Cómo voy a madurar si no quiero madurar? Si cuando Dios me confronta dices, no Señor, mejor hazte a un lado, porque yo quiero seguir como era yo antes. No podemos, no debemos. Vuelvo a repetir, esto es para los hijos de Dios, esto es para los espirituales. Porque a lo mejor tú no eres hijo de Dios y estás diciendo, híjole, está bien difícil hacer esto. Sí, para los que no son hijos de Dios está mega difícil, tremendamente difícil. Pero para el hijo de Dios, habla que tu siervo oye. Así que nadie que se dice cristiano podrá argumentar que era muy difícil o nadie podrá poner otro pretexto. Recuerden que Dios escudriña los corazones y Él sabe lo que cada uno pudo aprender, pero no quiso y lo trató de evitar para no hacer lo que Dios le pidió o para no madurar. ¿Qué es lo que sucede? Dios te está pidiendo algo, Jonás, y dice el Señor, Jonás, no, mejor me voy por otro lado. Mejor no le obedezco, porque si no al rato Dios me va a pedir otra cosa más. Y mejor no lo hago, mejor me voy. Pero Dios te va a hacer que le obedezcas. Dios te va a hacer que le obedezcas aunque te vayas por otro lado. ¿Sí? También no puedes argumentar que está muy difícil. Si Dios te lo está pidiendo es porque Dios te va a proveer para que lo hagas. Tampoco puedes decir, es que es muy difícil madurar. Y aparte, es muy imposible porque yo no tengo el conocimiento. Dios te va a dar el conocimiento. ¿Sí? Así que tampoco podemos decir que no puedo. Dice en Eclesiastés, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Eclesiastés 5:6, para los que anotan. De verdad, mis hermanos, ya no, después de que Dios te ha ido enseñando todo esto, ya no puedes decir que fue ignorancia, que no lo sabías, que tú no conocías los mandatos de Dios. O sea, ya no puedes irte hacia la derecha ni a la izquierda, tienes que caminar recto. Porque Dios es claro, es claro. Muchos han querido irse a la derecha, muchos han querido irse a la izquierda y terminan derrotados, perdidos, acabados y tienen que regresar al camino. Gloria a Dios. Así que mis hermanos, si eres hermano, si eres hijo de Dios, lo único que te puedo decir es que más nos vale caminar rectos. Así es. Porque dura es la reprensión de Dios. ¿Sí? Y cada uno ya de nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No podemos decir que no. Así que no habrá ninguna justificación delante de Dios, porque Él ha depositado su espíritu sobre nosotros, su espíritu nos redarguye, su espíritu nos exhorta, su espíritu nos enseña, su espíritu nos guía, su espíritu es el que nos lleva de la mano para que nosotros no nos desviemos. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo dice Santiago 4:17. Este estudio, mis hermanos, tiene un propósito. Que Dios nos hable. Que nos siga hablando. Que nos redarguya el Espíritu Santo. Que nos guíe por el camino recto. Yo pregunto, no me contesten. ¿O acaso quieren quedarse siendo niños?
Espiritualmente estoy hablando. Porque si tú quieres madurar, de verdad, absorbe lo que Dios te está enseñando. Tú sabes lo que es bueno y si no lo haces, te es pecado. Es lo mismo que un niño que sabe leer, pero no quiere hacerlo. Si ese niño que sabe leer y no quiere hacerlo, después va a sufrir las consecuencias. Si ese niño sabe hacer lo bueno y no lo hace, hablando del niño espiritual, después va a sufrir las consecuencias. Cada uno de nosotros vamos a vivir las consecuencias de nuestra desobediencia, de nuestra soberbia, de nuestra rebelión. Entonces lo mejor es ¿qué? Obedecer. Obedecer. Y acá quiero poner un paréntesis. El obedecer no te hace salvo. Este es un paréntesis y quiero que lo agregues ahí en tu letrero, en tu lista, en tu Biblia, donde quieras, ponlo. El obedecer no te lleva a la salvación. Porque mucha gente cree que obedeciendo los mandatos de Dios quiere decir que ya es salvo. No. El obedecer o el obedecimiento es la consecuencia de la salvación. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo más lento para que quede más claro. Yo puedo obedecer todo el tiempo los mandamientos de Dios, pero eso no me dice que soy salvo. ¿Sí? Muchos en ese tiempo le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello y bla, bla, bla. La obediencia no te salva. La salvación te hace obediente. ¿Sí? Entonces, si yo soy salvo, si yo soy nacido de nuevo, si yo ya soy hijo de Dios, ya voy a obedecer por mi nueva naturaleza. ¿Ok? Vale. Ya después del paréntesis, ahora sí seguimos. El escritor, hablando de todo esto, el escritor de Hebreos toca esos puntos por los cuales muchos siguen sin madurar, y hoy vamos a empezar a ver cada uno de esos puntos para ir de la niñez a la madurez. Número 1, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no crece la gente espiritualmente? ¿Por qué no crecen los hermanos? Porque hay muchos hermanos, de verdad, que no están creciendo. Hay otros que se dicen hermanos, pero yo no voy a hablar de ellos. Yo estoy hablando de los que son verdaderamente hermanos y no crecen espiritualmente. Dice Hebreos, donde estamos, capítulo 5, versículo 11, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? Tardos para oír. Dios te está hablando, pero tú, sí, mañana lo hago. Sí, Señor, ahorita no me hables, estoy muy ocupado, tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que sacar adelante a mi esposa, tengo que pagar la renta, tengo que sacarme un carro, tengo que esto, y dejamos todo por no seguir a Dios. Somos tardos para oír la voz de Dios. Así es. Tardos para oír. Yo sé que Dios me está hablando, pero mañana, Señor, mañana lo hago. Tristemente, por eso, muchos no tienen el entendimiento de que ya no vivimos por obras. Ya no vivimos por obras, ya vivimos gracias a la misericordia de Dios, gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la muerte y resurrección de Él, tenemos una nueva vida. Pero no lo entendemos todo eso y queremos hacer a un lado lo que nos está Dios mostrando. ¿Somos tardos para oír o son tardos para oír? Si Dios te está llamando a la santidad, tienes que caminar en santidad. Si Dios te está llamando a la obediencia, tienes que caminar en obediencia. Si Dios te está llamando para que crezcas espiritualmente, debes atender a lo que Dios te está llamando. ¿Pero qué sucede? No, mejor me voy a la doctrina donde no me exigen tanto. Mejor me voy a la doctrina donde no me hablan tan fuerte. Mejor me voy a la doctrina donde yo hago lo que quiero con el pastor. Me voy a la doctrina donde no nos dan Biblia. Me voy y andamos de doctrina en doctrina. De caminar aquí, caminar allá. Y cuando llego a la sana doctrina, me vuelvo igual tardo para oír. Porque sí, hablará muy bonito el pastor, me confrontará el pastor, pero ¿saben lo que está pasando con esos tardos para oír, mis hermanos?
que ya no les redarguye lo que el pastor habla, lo que Dios habla a través del pastor. Llega un momento en que se cauterizan sus oídos, su entendimiento espiritual. Para ellos, ¿qué somos? Cantor de amores. Ay, sí, es que estuvo bien fuerte lo que dijo el pastor, no, sí, me confrontó, pero como soy tardo para oír, ¿no? Salgo, lo echo a la basura y me voy. Como si estuviera yo viéndome en el espejo, dice Santiago. Ya, se olvidó, ya se olvidó. Y dices, es que estoy en la sana doctrina, ¿y por qué no creces? Porque soy tardo para oír. Soy tardo para oír. No quiero crecer. Eso es soberbia, mis hermanos. Eso es rebelión. Eso es desobediencia. Muchos se dicen cristianos, pero muchas veces no entienden lo que significa ser verdaderamente cristiano. Una cosa es decir que soy cristiano y otra cosa es ser verdaderamente cristiano. La verdad los hará libres y serán verdaderamente hijos de Dios. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente hijos de Dios, ¿qué me está dando a entender ese verdaderamente hijos de Dios? Que hay quienes creen que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. O sea que hay hijos verdaderos, pero también hay quienes se dicen hijos. Y por eso no son hijos, lógicamente, y por eso es importante que no seamos tardos para oír. Porque el pastor no les enseña, eso no quiere decir que hay justificación. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, es que por culpa del pastor yo no he crecido. No, ha sido tardo para oír. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo veo, vuelvo a repetirlo, hace rato lo dije un poquito más rápido, lo voy a decir más lento. Si yo llego a un lugar donde el pastor no me está enseñando, yo tengo la responsabilidad de ir a buscar el alimento sólido, el alimento verdadero. Dice el Señor, buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Ay, pastor, es que allá me dijo el pastor que parezco chapulín, que ando de congregación en congregación y que ya deje yo de ser un chapulín espiritual. No, espérame. A ver, ¿por qué andas de congregación en congregación? ¿Qué estás buscando? Es que el pastor me grita. No, es que la esposa del pastor me cae mal y me ve con malos ojos. No, es que la hermanita fulana de tal. No, es que... No, espérame, entonces sí andas de chapulín espiritual. Pero eso sí no está correcto. Pero a ver, llegan los otros. ¿Y por qué andas cuántas congregaciones llevas? No, pues ya llevo como 5. ¿Qué es lo que andas buscando? Doctrina, pastor. Alimento sólido. Que me hablen, que me confronten, que me alimenten, porque yo tengo necesidad de alimento. Ah, llegaste al lugar correcto. ¿Sí? Entonces tenemos que entender eso. Hay 2 tipos de chapulines espirituales. El chapulín que ni es espiritual tampoco, pero que nomás anda buscando dónde le acomode. Ese no es un chapulín espiritual. Es un chapulín carnalote que se cree que es salvo, pero no lo es. Y el chapulín espiritual, pero no es chapulín tampoco, sino es un hijo de Dios que tiene hambre, quiere crecer, quiere madurar, y por eso cualquier alimento, Coca-Cola con papitas, no lo va a nutrir. Necesita alimento espiritual, necesita alimento sólido, alimento verdadero. Y entonces llega y dice, este es el restaurante donde dan de todo. ¿Sí? Dice, estaba yo hablando de que así que no hay justificación para decir que las doctrinas, que el pastor, que la congregación, que la hermanita, que la esposa del pastor, que el pastorcito, que no hay justificación, mis hermanos. ¿Sí? Una esa. Así que no crezco por el pastor, no, mentira. Otra también. Recuerden que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos debe de guiar a toda verdad. Si el Espíritu Santo de Dios te está redarguyendo, entonces espérate, acá me quedo bien, aquí me queda cerquitita de la casa. No, espérate aquí, Espíritu. No. Así que no, mis hermanos.
tenemos que buscar. Dice Juan capítulo 16, no vayan allá, escúchenlo y luego lo anotan. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, acuérdense que hay espíritus engañosos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga del Padre, lógicamente, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Así que no vas a poder decir que fue ignorancia, no vas a poder decir que fue la denominación, no vas a poder decir que fue el pastor, no vas a poder decir que fue la esposa del pastor, no vas a poder decir que fueron los hermanos, no puedes decir que estuvo re lejos o re cerca la congregación, no hay pretexto. Si tú verdaderamente eres hijo de Dios, vas a caminar horas, vas a irte de un lado al otro de la ciudad, pero vas a buscar el alimento verdadero. ¿Cuántos de nosotros hemos ido hasta otra ciudad por ir a buscar un buen restaurante? ¿Cuántos? ¿O cuántos dicen, es que yo quiero zapatos buenos y me voy a ir a León, Guanajuato, porque allá hay el zapato bueno? Y andan buscando zapatos buenos, buscando ropa buena, buscando restaurantes buenos. ¿Y por qué entonces no buscamos doctrina buena? ¿Por qué no buscamos la verdadera comida que nos nutra? Porque no quiero crecer. Porque soy tardo para oír. Porque soy un conformista y me gusta estar como niño espiritual. Pero el Señor nos está pidiendo que crezcamos, que avancemos, que caminemos. Así que, mis hermanos, no le echen la culpa a nadie. Si eres hijo de Dios, tienes el Espíritu de Dios y tienes la responsabilidad de crecer y madurar. Muchos, aquellos niños espirituales, creen que únicamente cambiaron de religión. Que ahora ya no tengo la banca, ahora ya tengo sillas, que ahora ya no le digo sacerdote o padre, ahora ya le digo pastor. ¿Sí? No, mis hermanos, no cambiaron de religión. Eso no es ser hijo de Dios, no es ser no es madurar, ni tampoco vivir religiosamente, porque eso al final va a terminar en esclavitud. Te vas a volver un religioso, un esclavo del pastor, un esclavo de la doctrina, pero no vas a ser hijo de Dios. ¿Sí? Porque nunca vas a tratar de agradar a Dios, sino únicamente vas a estar tratando de agradar al hombre. Y eso no te lleva al crecimiento espiritual. Así que, mis hermanos, antes de continuar con el escritor de Hebreos, también quiero explicar que muchos dicen ser cristianos y que han estado expuestos a la sana doctrina y que por más que se les ha enseñado, no lo han entendido y por más explicaciones no crecen por ser tardos para oír, pero también es porque no, lo que dice aquí la palabra de Dios, no están capacitados para el alimento sólido. Yo no sé si te ha pasado a ti cuando comes algo que no está tu organismo preparado. Te hace daño, te dan agruras, hasta lo vomitas. Y tristemente le pasa eso a muchos que se dicen cristianos. Como siempre han estado acostumbrados a la lechita de mamá, al biberón, a la teta, cuando se les da el alimento sólido, les cae de peso, les hace daño y empiezan ¿a qué? A vomitar. Dice Hebreos 5, 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestros, 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí nuevamente quiero hacer un paréntesis. Esto es para aquellos, mis hermanos, esto que está hablando el escritor de Hebreos, lo está explicando de una manera que se puede entender que hay muchos recién nacidos espiritualmente, nacidos de nuevo,
que no están capacitados para comer alimento sólido. Eso es un tipo, ¿sí? Y de esos tenemos, debemos de tener paciencia con ellos. Ok, vámonos despacio. Ok, está bien, todavía no estás capacitado para el alimento sólido, te vamos a dar la lechita espiritual, te vamos a calentar tu lechita, te la vamos a dar cada 3 horas, a lo mejor hasta con gotero, despacito, hasta que empieces a entender que tienes que ir creciendo. Pero tristemente, aquí el escritor de Hebreos no está hablando de ellos, ¿sí? No está hablando de los nuevos convertidos. Porque les dice, porque debiendo ser ya maestros. Ay, pastor, entonces tengo que ser maestro. No. Tienes que tener ya el entendimiento ejercitado. Ya no puedes seguir en esa niñez espiritual. Ya no puedes seguir en esa tardanza espiritual. Tienes que empezar a crecer. ¿Sí? Por eso es que le dice, después de tanto tiempo, oiga, pastor, ¿cuántos años necesito? 18 para llegar a la madurez espiritual. No, mis hermanos. Con 1 año es más que suficiente si estás en el lugar donde estás siendo bien alimentado. ¿Sí? Tristemente vemos muchos grandotes de 18 años en el cristianismo y son bebés que andan en pañales todavía. Pero aquí el escritor de Hebreos no está hablando tampoco de ellos, sino está hablando de los que ya les ha dado el alimento sólido, ya han comido el alimento sólido, ya han disfrutado de la buena comida y siguen en las mismas. ¿Sí? O sea, no es lo mismo, mis hermanos, no es lo mismo que llegue alguien de otra congregación y llegue acá y tengamos que empezar con los primeros rudimentos de la fe. No hay problema, podemos hacerlo y debemos de hacerlo. Pero aquí el escritor no está hablando de ellos, sino está hablando de los que ya están dentro, de los que ya tienen el conocimiento, de los que ya deberían de estar ejercitados, de los que debían ya haber madurado, de los que ya debieron haber dado pasos de crecimiento espiritual y siguen igual. Siguen igual. Y por eso les dice, después de tanto tiempo, ¿tienen necesidad de que les vuelva yo a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de Dios? O sea, no puede ser posible. Ya no pueden otra vez volver al pasado, que, oye, es que no mientas porque la mentira no le agrada a Dios. No desobedezcas porque el desobedecer no le agrada a Dios. No, ya no. Eso ya fue cuando iniciaste tú. Cuando empezaste a conocer de la palabra de Dios, dice, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche. O sea, ya no podemos estar con lo mismo siempre diciéndoles, hermano, no hagas esto, hermano, no hagas aquello, hermana, mire, sigue con lo mismo desde que llegó a la congregación, sigue usted siendo lo mismo, no puedes. Es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos, ya no puedes seguir haciendo las mismas cosas que hacías cuando llegaste a Cristo. Ya debiste haber madurado, ya mínimo debiste haber crecido, ya deberían de quedarte zancones los pantalones. Pero no creo que te sigan quedando grandes. Entonces tenemos una responsabilidad, todos aquellos que hemos llegado a una congregación de sana doctrina. Vuelvo a repetirles, si tú estuviste en otra congregación donde no te dieron el alimento, vamos a empezar desde abajo. Con la lechita espiritual, con el goterito, con la teta, calentándote tu lechita, sí, ok, despacito, para que crezcas, ¿sí? Pero no puede ser lo mismo. Ay, sí, pastor, enséñame a mí también. No, tú ya estás grandote. Ya deberías de ser maestro. Así es, servir al Señor. ¿Sí? Ya tenemos que entender esto, mis hermanos. Entonces, es lo que está hablando el escritor de Hebreos. No puede ser posible que siga yo con lo mismo. No puede ser posible que te siga yo reprendiendo de lo mismo, exhortando de lo mismo, enseñándote lo mismo. No. ¿Dónde está el crecimiento espiritual? Tenemos una responsabilidad, crecer y madurar. Amén. Mis hermanos, el crecimiento es un proceso que debería de presentarse en el preciso momento de nuestro nacimiento espiritual. Acabo de decirlo hace rato. El bebé, en cuanto sale del vientre de mamá,
Bueno, desde antes, desde que está concebido, ya está creciendo. Desde que está concebido ya está creciendo. Porque empezó como ¿qué dicen? Como un granito, una no sé qué le llaman, pero empieza a crecer, crecer, y ya después ya no cabe en mamá y tiene que salir. Es lo mismo nosotros, mis hermanos. No voy a hablar del vientre de mamá, voy a hablar de que sale del vientre de mamá. ¿Se queda pequeñito? No, está creciendo. ¿Cuántos años tienes en el cristianismo? ¿Cuánto tiempo tienes en el cristianismo y sigues sin crecer? No puede ser. No puede ser. Al igual que el nacimiento literal, el cual día a día vamos creciendo, también en el crecimiento espiritual. ¿Pero qué? Son tardos para oír, deberían ya de ser maestros, no tienen entendimiento y siguen con sus mismos rudimentos, siguen con sus mismas fallas. Así que conforme a nuestro crecimiento deberíamos ir madurando, pero muchos ya están grandes y tristemente aún siguen siendo inmaduros, siguen siendo niños. Así lo mismo se suponía que Adán y Eva, ya por haber llegado adulto a este mundo, pues debía de haber sido maduro, pero tristemente hay algo que nosotros debemos de aprender de Adán y Eva, el por qué Adán y Eva cayó en lo que cayó, y es por desobedecer las prohibiciones divinas. Y eso es lo que sucede con aquel que no crece espiritualmente. Sigue desobedeciendo a lo divino, a Dios, a los mandatos de Dios, a las prohibiciones de Dios. No hagas esto. ¿Por qué no? Nos volvemos niños berrinchudos. O se vuelven más bien. Se vuelven niños berrinchudos. Ya no hables de esta manera. ¿Y por qué no? Si así me obedecen todos. No, es que no debes de hablar de esa manera para que te obedezcan. ¿Sí? Ya debes de perdonar. ¿Pero por qué? Si es que fue mucho el daño que me hizo. Debes de perdonar. Así es. Acuérdense que uno de los problemas más grandes del cristiano es la falta del perdón. Y es una de las más grandes enseñanzas que Dios nos da. Perdonar, perdonar y perdonar. Amén. Muchos de verdad están viviendo un cristianismo falso porque están casados, dicen que son cristianos y no perdonan a su cónyuge. Muchos están diciendo que son hijos de Dios, están viviendo con sus padres y no han perdonado a sus padres. De verdad, mis hermanos, el perdón es uno de los grandes problemas para el crecimiento espiritual. La falta de perdón. La falta de perdón no te permite crecer espiritualmente. Haz un análisis en tu mente. Haz un análisis. Chécate. Y te vas a dar cuenta que porque no has perdonado no has podido crecer. Porque cuando viene el verdadero perdón, empiezas a caminar libremente. Es necesario aprender a perdonar. Pero ¿qué es lo que no nos permite perdonar? El egoísmo, la soberbia. Yo perdonarlo y al rato se me va a subir a las barbas. Al rato se va a aprovechar de mí. Al rato esto, al rato aquello. No, ¿cómo voy a olvidar todo lo que me hizo? Y tristemente eso nos entorpece en el crecimiento espiritual, mis hermanos. ¿Y por qué ese es el problema tan grande? Porque somos egoístas por naturaleza. La falta de perdón es causa del egoísmo. Y el egoísmo es algo que traemos dentro de la sangre. Acuérdense que dije dentro de la sangre, no dentro del espíritu, ¿eh? Para que no vayan a decir, pastor, entonces nunca voy a poder. No, sí vas a poder. Si dejas que el Espíritu de Dios gobierne tu vida, vas a poder. Crucifica día con día tu carne, diario.
Y yo quise tomar la historia de un personaje egoísta que, aunque fue un joven que tenía los mismos privilegios que su medio hermano, el egoísmo no lo dejaba ser feliz y al final terminó siendo expulsado de su padre junto con su madre. Y este se llama Isaac. Y hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. Por ese egoísmo tan grande, la mamá, Agar, también empezó a alimentar a su hijo de ese egoísmo. Es que, hijo, tú eres el primero, el primogénito. Tú deberías de tener mayores privilegios que Ismael, me equivoqué. Ismael era el egoísta y con Isaac, ¿sí? O sea, Ismael quería ser el primogénito, Ismael quería los privilegios, Ismael no había entendido que el hijo de la promesa era Isaac. Así. Y dice aquí la palabra de Dios, y vio Sara que el hijo de Agar, o sea, Ismael, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea, en lugar de haber caminado como niños, que eran niños, por causa de los padres, por causa de la madre, la egipcia empezó a alimentar el egoísmo del jovencito, de Ismael. ¿Qué es lo que estoy tratando de dar a entender? Que traemos el egoísmo por naturaleza, pero si alguien nos alimenta ese egoísmo, va a crecer. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender también a hablar con nuestros hijos, a hablar con los que están a nuestro alrededor. Imagínense a un pastor, bueno, imagínense a mí, ¿sí? Que yo estoy aquí y estoy hablando de odio, de enojo, de falta de perdón a los que se han ido de la congregación, a la congregación fulana de tal porque me echa tierra, a sutano por esto, por aquello. ¿Qué creen que les estoy dando de alimento? Egoísmo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Ustedes van a crecer siendo egoístas. Y es lo mismo en su casa, mis hermanos. En su casa, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? No es que tu papá es un desobligado, tu papá es un borracho, tu papá esto, tu papá debería de ser aquello. No, tu madre así es, tu madre aquello, y así se la pasan. Y estás alimentando el egoísmo. ¿Y qué crees? Con esto nunca vas a crecer en santidad. Con esto nunca vas a crecer en amor. Con esto nunca vas a crecer en perdón. ¿Sí? Entonces es necesario que hagamos un recuento de nuestro cristianismo. ¿Por qué no maduro? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué sigo siendo tardo para oír? ¿Por qué sigo teniendo la necesidad del alimento de la leche espiritual? ¿Por qué no estoy capacitado para el alimento maduro, para el alimento sólido? ¿Por qué? ¿Qué está pasando conmigo? Yo de verdad ahorita el intento o lo que Dios está tratando de hacer contigo es que empieces a tener hambre. Hambre para crecer. Que quieras comer esos ricos tuétanos que dice el libro de Isaías. Que quieras comer ese alimento sólido, que digas, ya me cansé de ser un niño, ya me cansé de estar aquí únicamente alimentándome con pura lechita y lechita y lechita. Yo quiero crecer, quiero aprender, quiero ser maestro también. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de los ministerios de apóstol, ni de profeta, ni de pastor, ni de maestro, no estoy hablando de eso, sino ya quiero ser un maduro en la fe. Quiero crecer, quiero servirle al Señor, pero servirle en todo lugar. No es servirle regalando folletitos, no es servirle gritando aquí, ¡ey, arrepiéntanse! No es servirle de esa manera, servirle con tu vida. Eso es crecer espiritualmente, mis hermanos, madurar espiritualmente, cuando tu vida transpira cristianismo. Ya en todo lugar donde estés, dicen, este hombre es diferente, esta mujer es diferente. Así que, mis hermanos, todos tenemos que comenzar siendo niños, sí,
pero todos tenemos la obligación de crecer. Así es. Aunque tú no quieras crecer, tienes que crecer. Así es. Si tú te dices hijo de Dios, no puedes quedarte siendo niño. Los niños sí son los más egoístas. Por eso es importante que crezcamos. Que crezcamos. Así es. Es que me transmitieron eso, mi pastor siempre hablaba ¿en contra de qué? ¿De las falsas doctrinas? Ah, pues tiene que hablar en contra de las falsas doctrinas. ¿Sí? Tiene que hablar de eso. Pero no te está alimentando al egoísmo, sino te está alimentando para que crezcas. Así que mis hermanos, un bebé en Cristo debe crecer, debe madurar y debe llegar a ser maestro. Maestro de un verdadero cristiano. Tiene que dejar el biberón para ingerir comida sólida. Pablo lo dijo de esta manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Primera de Corintios 13:11. ¿Qué te está diciendo aquí Pablo? ¿Te está hablando de su crecimiento literal? No, mis hermanos. No está hablando de que, yo era niño y ya crecí y ahora ya soy apóstol. No. Está hablando de lo espiritual, mis hermanos. Pablo también tuvo que ser enseñado. Pablo también tuvo que ser alimentado con lechita. Pablo también necesitó maestros que le enseñaran. Pablo también necesitó que el Espíritu Santo de Dios lo enseñara. Pablo también necesitó que Cristo mismo lo enseñara, pero también dijo, ya dejé de ser niño. Ya se acabó. Ahora que soy hombre, ya dejé lo que era de niño. Entonces, dejemos esa ropita. Ya dejen el mameluco, mis hermanos. Dicen que es un mameluco. Bueno, ya dejen la ropita de bebé. Para aquellos que no entienden. Así que, mis hermanos, necesitamos sacar al niño de la cuna. Ya. Espiritual. No podemos solaparlo, no podemos dejar que haga rabietas, tenemos que llevarlo a la madurez. Y no estoy hablando del pastor, que hay pastor, es que usted sáqueme de la cuna. No, ya sálganse de la cuna ustedes. Así es. Ya dejen de estar tomando leche, ya dejen de estar solapando su pecado, ya dejen de estar haciendo rabietas y ya tienen que caminar a la madurez. Amén. Crecer. Imagínate, yo te pregunto, ¿tú qué pensarías si llegaras o cómo te sentirías que llegaras al hospital, ahí a la sala de cunas, creo que le llaman sala de cunas, y que llegaras y de pronto encontraras a un señor de 50 años con su gorrito aquí, con su mameluco y tomando su leche? ¿Qué dirías? Como que ese está en el lugar equivocado. Es lo mismo con muchos cristianos. Muchos que se dicen cristianos y siguen igual, siguen en la sala de cuna, con su biberón y su mameluco y su gorrito. Te verías hasta ridículo. Entonces, ¿te estás viendo ridículo? Yo te pregunto, mírate en el espejo espiritual. Mírate en el espejo que es la palabra de Dios. Y ve cómo está tu cristianismo. Ya quítate el gorrito. Ya deja el biberón. Ya, por favor. De verdad. Imagínatelo todavía chupándose el dedo gordo del pie. Lo creo algo imposible, pero imagínatelo. ¿Sí? Un señor ya así grandote, todo calvo. Y tristemente en el cristianismo hay muchísimos de esos bebés gigantes que no quieren madurar, solo quieren leche. Y lo peor, aquí es lo peor, es que les pasa lo mismo que a los bebés literales. ¿Qué es lo que les pasa a los niños literales después de que toman leche en exceso? La vomitan. La vomitan y dicen, es porque les dio reflujo. Pues hay muchos niños cristianos espirituales que siguen con reflujo. ¿Por qué? Porque ya necesitan el alimento espiritual. Porque nada más quieren... Esos bebés, después de que vomitan, ¿qué creen que quieren? Un bistec. ¿No? Quieren otra vez leche. Y quieren leche.
Y la vomitan y quieren leche. Y la vomitan y quieren leche. Y así muchos cristianos llegan a la congregación, dame mi leche. Y se van y la vomitan. Y regresan, dame mi leche. No, ya mis hermanos, no podemos seguir así. Santo. No podemos seguir así. ¿Y cómo podemos reconocer a esos niños espirituales? Esos niños espirituales son aquellos que se siguen tomando leche, que siguen chupándose el dedo gordo y que no crecen porque solo quieren que se les sirva. Que el pastor predique, que el pastor me enseñe, que el pastor cante, que el pastor haga todo, porque para eso soy, para eso doy mis ofrendas, él es el adulto, él tiene la obligación, Dios lo llamó para eso, y quieren que el pastor haga todo. Y quieren que nada más recibir leche. Oiga, pastor, me vuelve a enseñar otra vez, porque ya se me olvidó cómo es lo de la salvación. Y ya se me olvidó cómo es lo del nacimiento nuevo. Y ya se me olvidó cómo predicar el evangelio. Y ya se me olvidó, oye, espérame. ¿Y tú cuándo vas a crecer? Son aquellos también que critican todo. Para ellos nada funciona bien en la iglesia. Todo les huele mal, todo les molesta, todo el tiempo tienen un espíritu contrario. Siempre lo contradicen. No, es que el pastor nada más nos exige. No es que el pastor quiere que deje yo todo. ¿Y quién le va a hacer? ¿Quién va a trabajar por mí? A ver que el pastor trabaje por mí. Mis hermanos, también el pastor trabaja. También el pastor tiene una familia. También el pastor tiene que dar alimento literal y alimento espiritual. También el pastor hace mucho que hacen ustedes. Así que no crean que nada más ustedes son los que tienen ocupaciones. Pero es más fácil dejarle todo al pastor. Que el pastor haga la invitación, que el pastor haga las alabanzas, que el pastor cante, que el pastor predique, que el pastor vaya a traer almas, que el pastor... todo quieren que el pastor haga. Porque yo soy muy ocupado. Santo. Cuidado con las pedradas. Son chismosos, son llorones, y el blanco de sus críticas es el pastor. Hoy sí el pastor se enojó. No se enojó. Ay, ahora sí el pastor nos habló bien fuerte. No les está hablando fuerte, es amor. Amén. Y es amor maduro. Pero como están acostumbrados, ay, mi chiquito, mi bebé, y ay, no me lo toquen, por eso les duelen los golpes. De verdad, mis hermanos. Pero lo que quiere el Señor es despertarlos. Espero y despierten. Se la pasan criticando. ¿Y para qué llegar tan temprano? ¿Y para qué hacer el aseo cada 8 días? Si se puede hacer cada año. Y dice Pablo de esta manera. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y quiero otra vez otro paréntesis, ya casi terminó, mis hermanos, para que ya sientan tan duros los golpes. Vamos a 1 Corintios 3:1, es lo que acabo de leer, porque es importante hacer este paréntesis para poder continuar, mis hermanos. Ya casi. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué los llevé a este versículo y quiero que lo subrayen y quiero que lo entiendan y quiero que lo analicen bien? Porque tristemente hay doctrinas donde están enseñando que hay cristianos carnales. No hay cristianos carnales. Lean bien lo que dice la palabra. 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, ¿les está hablando a quién? A hermanos en Cristo. No pude hablaros como espirituales. O sea, no les puedo hablar espiritualmente. No les puedo hablar como espirituales. ¿Por qué? ¿Porque son carnales? No. Dice, sino como a carnales. Como si fueran carnales.
No les está diciendo que hay cristianos carnales. O eres cristiano o eres carnal. Pero no existe esa mezcla de cristianos carnales. Y hay muchos predicadores que dicen, es que hay muchos cristianos carnales que viven todavía en la carne. No, espérate. O eres cristiano espiritual o no eres cristiano. Entonces aquí el versículo está bien claro. No les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí? O sea, no hay cristianos carnales. Hay quienes se dicen cristianos, pero son carnales. Pero todo el cristiano ya es espiritual, que está luchando día con día con los deseos de la carne. Que está peleando con los deseos de la carne. ¿Y por qué peleamos con los deseos de la carne? ¿Por qué luchamos contra los deseos de la carne? Porque tenemos enemistad con la carne. Ya no podemos ser amigos de la carne. Hay una lucha constante entre yo y yo. Mi yo viejo con mi yo nuevo. Y la carne me quiere hacer caer, pero no soy cristiano carnal y no puedo seguir en la carne y tengo la obligación y la responsabilidad de crecer espiritualmente para que la carne ya no me venza. ¿Necesito crecer? Claro que sí. Porque si no crezco voy a seguir cayendo en los mismos errores, en los mismos pecados, en las mismas fallas y voy a seguir sin madurar, voy a seguir siendo un niño espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿hay niños espirituales? Sí. ¿Hay niños que no quieren crecer? Sí. ¿Tenemos la obligación de crecer? También sí. ¿Ok? Entonces, no pueden quedarse siendo niños ninguno que ha nacido verdaderamente de nuevo. Todos tenemos la responsabilidad de crecer y no puedes echarle la culpa a nadie. Ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni al pastor, ni al mundo, ni al enemigo. ¡Ay, es que el diablo! No, no es el diablo. Eres tú que no quieres crecer. Porque de verdad, o sea, ya todo le echamos la culpa al pobre diablo. Ya hasta el diablo dice, todo yo, todo yo. El diablo ya, déjenlo. Es un pobre diablo. Ya está perdido, ya está derrotado, ya está acabado. Pero muchas veces el mismo pseudocristiano le da más poder al diablo. Es que el diablo me ganó, es que el diablo esto, es que el diablo me hizo caer, es que el diablo me hizo caer en fornicación, es que el diablo me lleva al adulterio, es que el diablo me lleva a la pornografía, es que el diablo... No, no es el diablo. Es que no quieres crecer. Dejemos de echarle la culpa a todo el mundo y asumamos nuestra responsabilidad. ¿Sí? Así que mis hermanos, no hay cristianos carnales. Pablo los llamó necesitados de leche con una total falta de madurez, mas no dijo son cristianos carnales. Así que mis hermanos, ya para terminar, versículo 13 y 14 de Hebreos, capítulo 5, dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero en el 14, Hebreos 5, 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí sabes de qué estoy hablando en este versículo? De amarás a Dios con toda tu mente. Cuando yo amo a Dios con toda mi mente, empiezo a tener ejercitados todos los sentidos entre el discernimiento del bien y del mal. Se trata de la mente. Muchos creemos que amar a Dios lo tenemos que amar ciegamente. No, a Dios se le ama con la mente, con discernimiento, con entendimiento. Voy a crecer y voy a tener madurez porque estoy entendiendo lo que Dios hizo en mí y lo que Dios sigue haciendo en mí.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que, mis hermanos, ¿qué dice 1 Corintios 6? Que hablamos sabiduría y madurez espiritual. Muchos quieren crecer en sabiduría terrenal, quieren madurar en lo terreno. No es que yo quiero ser ingeniero, no es que yo quiero ser doctor. Está bien, sé eso, pero crece espiritualmente primero. ¿Sí? Porque la madurez espiritual se logra a través de parecernos cada vez más a Cristo. Amén. Si tú estás creciendo, vas a llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos.